competencia. También gracias a Indecopi, representado por su presidente, que nos apoya. Y bueno, en primer lugar, las palabras de inauguración que van a correr a cargo del doctor Ramiro de Valdivia Cano, el juez supremo titular de la Corte Suprema y miembro del Consejo Ejecutivo. Buenas tardes, doctor de Valdivia. Doctor Herbert Pasano, presidente del Indecopi. Doctor Ricardo de Vinatea Medina, coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Doctor Rubén Ugarteche, distinguidos funcionarios de Indecopi. Doctor José Antonio Tirado, gerente legal. Doctora Giovanna Hurtado Magán, directora de la Escuela Nacional de Indecopi. Doctor Jesús Espinosa, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Distinguidos colegas, magistrados y servidores auxiliares de las sedes del Poder Judicial de Lima y de los distintos distritos judiciales que a lo largo y ancho de todo el Perú nos están siguiendo por Internet. Para mí es un honor acudir en representación del doctor Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, para brindarles la más cordial bienvenida a esta importante conferencia magistral, el rol del Indecopi en la defensa de la competencia y la protección al consumidor, actividad coorganizada por el Programa de Formación de Jueces en Propiedad Intelectual y el Indecopi. El objetivo es brindar una visión panorámica del rol de dicha institución en el marco de la Constitución Económica y la repercusión de la regulación en la defensa de la libre competencia y protección al consumidor. Constituye una especial satisfacción concurrir a este encuentro académico en el que se impartirá importantes temas como la Constitución Económica y el rol del Indecopi, la defensa de la libre competencia, el sistema de protección al consumidor en el Perú, forjando de esta manera el constante aprendizaje con novedosos aportes a nuestro bagaje académico y profesional. Estando en el marco de la Ley 29571, que aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el mismo que constituye un instrumento importante para que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos, estableciendo los mecanismos para que gocen de los derechos y se configuren elementos efectivos para su protección, y en este sentido, esta norma ha traído consigo un conjunto de modificaciones e innovaciones muy importantes, no solo en las actuaciones del Estado, sino también en el nivel de los derechos materiales reconocidos a los consumidores y usuarios, así como los mecanismos puestos a su disposición para la defensa ante presuntas infracciones. A nuestro modo de ver, el Código de Protección y Defensa del Consumidor reúne de forma sistemática las normas, jurisprudencia y prácticas que hasta ese momento se venía aplicando en la protección y defensa del consumidor, consolidando todo ello en un solo cuerpo legal. Por otro lado, está el Decreto Legislativo 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Sobre el particular, resulta de suma importancia precisar que el decreto legislativo ha unificado en un solo texto normativo tanto las disposiciones propias sobre competencia desleal como también las normas sobre
publicidad comercial y tiene por finalidad reprimir todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto afectar al adecuado funcionamiento del proceso competitivo, incluyendo bajo la aplicación de esta ley los actos realizados a través de la publicidad. Asimismo, está el Decreto Legislativo 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, la misma que prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. Finalmente, es para mí, en representación del señor presidente de la Corte Suprema, es sumamente grato declarar inaugurada la conferencia magistral Rol del Indecopi en la defensa de la competencia y protección al consumidor, extendiendo un cordial agradecimiento al señor presidente y funcionarios de Indecopi y a ustedes, amables colegas, que nos honran con su presencia aquí en Lima y también en las diferentes sedes judiciales de todo el Perú que nos están siguiendo en Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Valdivia. Bueno, a mí me toca dar las palabras de bienvenida. La bienvenida y reconocimiento por su bondad, por el espíritu de colaboración y generosidad hacia el Poder Judicial que tiene Indecopi. Ustedes saben, este es el segundo año que venimos desarrollando este programa de formación de jueces en propiedad intelectual, y en realidad es propiedad intelectual, derecho a la competencia y consumidor también, a lo largo de todo este tiempo hemos sido visitados y privilegiados con exposiciones de funcionarios de Indecopi, jefes de las distintas áreas, las distintas competencias. Y le agradecemos infinitamente, y más aún que ahora salvando su agenda, que es tan recargada, el señor presidente de Indecopi, el doctor Eber Tazzano, nos está visitando personalmente y nos va a ilustrar con una exposición, que ya la tienen ustedes en el programa, igual también al señor gerente legal, al doctor Tirado, y al doctor Espinosa, que es secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, esta es una bienvenida y es justo que le demos un aplauso de bienvenida a nuestros visitantes. Ya, no puedo dejar de saludar también a la doctora Giovanna Hurtado, que hasta no hace mucho tiempo nos acompañaba en la Academia de la Magistratura, pero tuvo una oferta del extranjero, pues en Indecopi, una mejor oferta, y bueno, ahí la tienen. La Academia de la Magistratura perdió e Indecopi ganó con su presencia. También agradezco al señor presidente de Indecopi y a los funcionarios, a la doctora Hurtado por los libros. Ya tienen ahí tiene una colección de libros que fue editada este año, en junio me parece, con motivo de los 20 años de creación de Indecopi. Trata pues sobre una colección por la defensa de la propiedad intelectual, de la competencia, el derecho del consumidor, la infraestructura y la calidad. Es interesantísimo. No solo está algo de literatura respecto a los conceptos de cada tema, de propiedad intelectual, competencia, consumidor, sino también están las resoluciones importantes que ha expedido Indecopi a través de sus salas en todo este tiempo, ¿no? Es muy importante, va a ser para todos un buen instrumento de trabajo. Así que les recomiendo, yo ya lo leí todo, les recomiendo utilizarlo para la labor diaria. Bueno, entonces, sin más preámbulos, también quiero saludar a las Cortes del interior del país. Ya tenemos conectadas a las Cortes de Tacna, Apurímac, Amazonas y a la sede de Sullana.
Buenas tardes con ellos también y gracias por sintonizarnos, por mirarnos, ¿no? Entonces, ya sin mayores preámbulos, ya ha corrido un poco de tiempo, así que vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Eber Tassano, pero previamente íbamos a leer el resumen de su currículum vitae. Ya, perdón. Antes que nada, ya el doctor de Valdivia tiene que retirarse porque tiene otras actividades académicas que atender. Y muchas gracias, doctor, por su presencia. El doctor Eber Eduardo Tassano Belaochaga es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 18 años de experiencia profesional en el sector público. Tiene un máster en Regulación de Servicios Públicos en la UPC y el IEDE Business School, Universidad Europea de Madrid, en Energía, Telecomunicaciones, Infraestructura y Competencia. Tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, posgrados en Regulación del Sector Eléctrico en la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, Derecho de la Energía en la UPC, en Regulación de Servicios Públicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Instituciones Jurídicas del Mercado en la UPC, Gobernabilidad y Gobierno Local en España, Derecho de las Concesiones y la Infraestructura en la UPC, Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene cursos de negociaciones comerciales, taller de formación de equipos de trabajo en la UPC. Asimismo, cuenta con experiencia en la asesoría legal al sector privado y en especial al sector público, en las áreas de energía, competencia, protección al consumidor, saneamiento, infraestructura y derecho administrativo. Asimismo, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en las maestrías de Derecho de la Empresa, Derecho Tributario y en la de Banca y Finanzas, así como expositor en diversos cursos y eventos académicos. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del INDECOPI. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Eber Tassano. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Binatea. En primer lugar, el agradecimiento por parte de INDECOPI para invitarnos y ser parte de los miércoles de charlas jurídicas. Nos parece muy interesante que se realicen este tipo de actividades. Felicito al Poder Judicial por esta iniciativa. El INDECOPI siempre estará dispuesto a poder colaborar con ustedes en todas las capacitaciones que se realicen. A mí me toca conversar con ustedes sobre lo que es el rol del INDECOPI, presentarles las funciones, la competencia que tiene la institución y cómo esto se enmarca dentro de lo que es el régimen económico de nuestra Constitución. Sin duda alguna, el INDECOPI es una institución bastante compleja, que tiene dentro de sus funciones tanto la protección al consumidor como la libre competencia, el dumping, el sistema concursal, barreras burocráticas, lo que es la propiedad intelectual. Para poder seguir un esquema de la presentación, primero vamos a ver el modelo económico social de mercado que está señalado en nuestra Constitución. Luego vamos a explicar el INDECOPI, sus funciones, su diseño institucional. En tercer punto vamos a mencionar algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la importancia del rol del INDECOPI para, en cuarto lugar, poder hablar del INDECOPI y su rol en la economía.
justamente a raíz de los puntos 1, 2 y 3 que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es el modelo que está señalado en nuestra Constitución? ¿No? Es un modelo de economía social de mercado que busca incorporar una visión política a la actividad económica, combinando el principio de libertad de mercado con el de justicia social, ¿no? Trata de lograr un equilibrio entre el mercado y lo que es el reparto equitativo de la economía. La Constitución Política del 93 estableció como un modelo económico, económico el tema de un mercado social económico, ¿no? Con una serie de principios rectores y derechos fundamentales económicos que van a permitir un funcionamiento adecuado del país. ¿Qué nos dice el doctor Marcial Rubio respecto al régimen económico, ¿no? Nos dice que el Estado puede intervenir en la economía social de mercado respetando y estimulando hasta donde sea posible la libre iniciativa privada y el derecho a la competencia, con equilibrio social, redistribución y promoción de los menos favorecidos para poner en condiciones de competencia con los demás, ¿no? Eso es lo que nos dice teóricamente respecto al régimen constitucional. ¿Y qué nos dice el tribunal en sus interpretaciones respecto del régimen económico, ¿no? Nos dice que la economía social de mercado es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la justicia y por ende en esta imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad, materia dentro de un orden democrático garantizado por el Estado, ¿no? Sin duda alguna, tenemos una definición clara del rol que le compete al Estado, pero este rol que le compete al Estado, establecido tanto en la teoría como por lo que estableció el Tribunal Constitucional, debe tener una aplicación práctica, como se dice, aterrizar el tema de las normas, el funcionamiento y la interpretación de las mismas. Y esta interpretación, esta aplicación en el día a día de las normas va a estar dada por una institución como es Indecopi, como vamos a ver, con el conjunto de funciones que le corresponde, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores de la economía social de mercado? Vamos a tener en primer lugar el rol promotor del Estado, establecido en el artículo 58, la libertad de empresa en el artículo 59, el pluralismo económico que tiene el Perú en el artículo 60, el rol subsidiario del Estado en el segundo párrafo del artículo 60, la libre competencia en el artículo 61 y la defensa de los consumidores en el artículo 65. Como vamos a ver, todas estas funciones, defensa del consumidor, libre competencia, rol subsidiario, libertad de empresa, están enmarcadas dentro de las competencias, dentro de las funciones del Indecopi, dentro de lo que el Indecopi hace en el día a día. Comenzando por el artículo 58, ¿no? Este artículo, como bien saben ustedes, consagra el principio de la libertad de iniciativa privada que conecta con dos ideas centrales, ¿no? Dos ideas centrales podemos rescatar de este artículo. En primer lugar, la libertad económica y la libertad de empresa, ¿no? Libertad económica en el sentido de se pueden realizar toda la serie de actividades económicas cumpliendo obviamente con lo que las normas establece para licencia, funcionamiento, autorizaciones y con las limitaciones propias que se tiene. Y por otro lado, la libertad de empresa. Libertad de empresa que en algunas circunstancias es malentendida o se trata de aprovechar en un exceso en favor de algunos particulares, ¿no? Y hablar de una iniciativa privada como hace la norma constitucional es, en forma aislada, es sin duda alguna tener una visión restringida de lo que debe ser una interpretación en conjunto del rol promotor del Estado en la economía, ¿no? Por lo tanto, hay que leer esta libertad de empresa en conjunto con los demás principios que están señalados, ¿no? Y esos principios, sin duda alguna, va a ser el tema del bienestar de la sociedad, ¿no? Que justamente busca la aplicación de políticas que promuevan el empleo e ingresos equitativos, tanto remunerativos como provisionales, y el libre mercado, ¿no?
el libre mercado, que debe ser entendido como el respeto de la libre iniciativa privada, de la libre competencia, de la propiedad, ¿no? Y la sanción del abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias, ¿no? Como ya lo explicará de una mejor forma el doctor Espinosa, la Constitución, y eso es lo que muchas veces se comete el error, no prohíbe que existan monopolios, solamente la existencia del monopolio legal. Sin embargo, pueden existir como parte de una economía social de mercado monopolios. Lo que se va a prohibir, lo que le corresponde al INDECOPI, lo que ve la Comisión de Libre Competencia, es justamente de que esta posición de monopolio o la posición de dominio que se pueda tener en el mercado no se ejerza de una manera abusiva que genere efectos contrarios a la libre competencia. Por su parte, el artículo 59 desarrolla la tarea de fomento que tiene el Estado y de garantía dentro de la economía. Obviamente, los agentes no se pueden desempeñar en forma totalmente libre, sino tienen que tener algunas limitaciones, algunos controles, ¿no? Y ahí justamente viene la actuación de política económica, que va a poder ser parte, o de que mejor dicho, debe ser parte de las políticas públicas que aplique el Estado para poder regular el comportamiento de los particulares y para poder incentivar algunos sectores de la economía que, repito, como parte de una política pública, interesa promover. Luego tenemos el artículo 60, ¿no? Artículo 60, un artículo muy interesante, muy polémico en algunas de sus disposiciones, donde en el primer párrafo se reconoce el pluralismo económico, según lo cual dentro de la economía pueden coexistir diversas formas de propiedad y de empresas, se deja la libertad a las personas para que intervengan en el proceso económico. No hay ninguna limitación y esto justamente promueve una participación, una creatividad, promueve la creación de empresas, la transferencia de la propiedad sin limitaciones en forma general. Y el segundo párrafo, ¿no?, establece justamente el rol subsidiario del Estado, señalando que solamente pueden intervenir en forma directa para satisfacer una necesidad de la sociedad cuando la colectividad y los grupos sociales a quien corresponda, en primer término esta función, no están en condiciones de hacerlo. Es decir, según esta disposición, el Estado solamente puede intervenir si no hay privados que participen. Y esto, que parece un tema bastante complejo y de definir, también es parte de las competencias del INDECOPI, como lo vamos a ver más adelante, ya que la ley de competencia desleal, que es parte de las materias de la institución, estableció de que uno puede realizar una denuncia contra el Estado, un particular, un privado, puede denunciar al Estado ante el INDECOPI por competencia desleal. Y un supuesto de competencia desleal es que el Estado no cumpla con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 60, es decir, que no esté cumpliendo con un rol subsidiario, ¿no?, que hayan otros particulares que sí están operando en el mercado y el Estado entra y participa. En esos supuestos, el privado puede denunciar al Estado frente al INDECOPI por un tema de competencia desleal por no respetar el principio de subsidiariedad. Y en INDECOPI hemos tenido y tenemos varios casos sobre este tema. Luego tenemos el artículo 61, que plasma, establece la función de control dentro de la economía, que justamente debe ejercer el Estado. Es un rol al cual el Estado no renuncia, por más que tengamos una economía con libertad de empresa, con libertad de régimen económico, ¿no? Tratando de evitar formas de monopolios o posiciones de dominio. Justamente la mayor defensa para la existencia de monopolios es la libre competencia, ¿no? El hecho de poder participar en las actividades económicas, respetando los principios que hemos señalado anteriormente, garantiza de que los monopolios no se mantengan en forma general durante mucho tiempo en el mercado, ¿no? Y que trata de beneficiar a la mayor cantidad de personas para poder mejorar la situación económica y una economía social de mercado que
contemple tanto la posición de mercado como lo social, ¿no? Y el artículo 65 tenemos en forma expresa lo que viene a ser la protección del consumidor frente al mercado, ¿no? Ahí vamos a encontrar una declaración expresa de la función de protección de la población en salud, en seguridad interna, pero también mencionando el tema del consumidor, ¿no? Entonces, lo que podemos señalar a manera de una conclusión inicial respecto al régimen económico de la Constitución, que repito, es una economía social de mercado, ¿no? Debe ser concebida como un sistema económico donde, por un lado, se garantiza la libre competencia e iniciativa privada, pero a la vez, en forma conjunta, se debe contar con un sistema eficiente de promoción y defensa de la libre competencia que garantice el bienestar general de la ciudadanía. Y como vamos a ver, en ese esquema, en la búsqueda de ese equilibrio, que no es una tarea fácil, tenemos el rol del INDECOPI, el rol de todas las funciones que están adscritas a la institución. Y justamente ahí viene la presentación de lo que alguien en algún momento llamó el Frankenstein, ¿no? El monstruo de INDECOPI. Y si ustedes lo ven, ¿no? INDECOPI es una institución que depende en forma escrita de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como un organismo público descentralizado. Y ahí tiene una autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. El INDECOPI tiene un presupuesto con recursos propios. No se le transfieren en forma general recursos por parte del Tesoro Público. Son recursos directamente recaudados. Eso justamente busca darle una autonomía y una defensa. Y es una entidad, como ustedes pueden ver, donde el ciudadano, ¿no?, va a poder ir a presentar un reclamo, ¿no?, va a poder presentar denuncias a los proveedores por un mal servicio, por una publicidad engañosa, por ejemplo, cuando no se cumple con lo que establece la publicidad, ¿no? Va a poder coordinar para establecer estándares de calidad, la acreditación, el sistema de metrología. Cuando uno va a una farmacia y pide un remedio y dice yo quiero una pastilla de 2 miligramos, ¿qué nos asegura que esa pastilla realmente tenga 2 miligramos y no tenga 5, no tenga 10 y por lo tanto pueda causarnos un daño, pueda matarnos? Eso está dado por el sistema de metrología. Y la metrología también es parte del INDECOPI. El INDECOPI cuenta con laboratorios donde están los patrones de medición de pesos, de temperatura. La hora oficial del Perú está a cargo del INDECOPI, ¿no? Ustedes entran a la página web y van a ver también un reloj, eso es la hora oficial del país. Tenemos un reloj especial que toma la hora oficial en base a un sistema global y conectado a satélites. Y eso es parte de la metrología, eso es parte del INDECOPI, ¿no? También pueden denunciar por barreras burocráticas ilegales, ¿no? Y aquí nuevamente es el Estado contra el Estado. Es el INDECOPI diciéndole a una institución del Estado: ustedes están mal, su procedimiento está mal, esto es una barrera burocrática, debes eliminarla. Eso es una tarea también bastante compleja, es una tarea que está a cargo de INDECOPI. Pocas entidades en el mundo tienen esta facultad. Cuando nosotros la contamos, la explicamos, un poco que mucha gente de otras entidades públicas similares se quedan sorprendidos porque, digamos, nos dicen, wow, ustedes sí tienen una fuerza importante para poder controlar al propio Estado. Y eso a veces, repito, es una función bastante compleja y que el propio Estado no le entiende. Luego también se pueden denunciar importaciones a precios dumping. El dumping, que es una práctica de comercio internacional, son los mecanismos de defensa comercial que tiene un Estado, también forman parte de las funciones del INDECOPI, ¿no? También puede denunciar por barreras no arancelarias al comercio exterior, ¿no? Esto muy vinculado, las dos funciones, al tema del dumping, ¿no? Son mecanismos de defensa comercial. También se pueden denunciar prácticas contra la libre competencia, un tema que va a ser explicado por el doctor Espinosa, en base justamente a los artículos constitucionales que hemos señalado. Se pueden recuperar a creencias empresariales, el tema de las quiebras. Antes, hace muchos años,
antes que se creara Indecopi, ese era un tema que estaba en manos del Poder Judicial, de jueces. Luego se pasó a un sistema administrativo y hoy en día forma parte de las competencias del Indecopi, ¿no? Lo que se llaman los procesos concursales, ¿no? Y finalmente se puede ir a registrar marcas, patentes y derechos de autor. Dentro del Indecopi están las 3 funciones de la propiedad intelectual: derecho de autor, lo que son las marcas y lo que son las patentes, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es una serie de temas complejos unidos por la idea de una economía social de mercado, de la idea de poder garantizar un tema de libertad de empresa. Y sobre cada uno de estos temas que se han hecho referencia en esta diapositiva, que trata de resumir todas las funciones del Indecopi, ustedes han recibido el día de hoy unas publicaciones. Unas publicaciones, como les decía, han venido al evento y se van a ir con su cajita feliz, ¿no? Esperemos realmente que puedan revisarlos, que puedan leerlos. Son libros, creo, de consulta obligatoria cuando se vean estos temas, tanto para poder resolver algún caso que tenga alguna vinculación con ello o para temas académicos, pero es una colección de 8 tomos y cada uno de los tomos contiene cada uno de los temas que les he mencionado. Trata de ser la historia jurídica del dumping, la historia jurídica de protección al consumidor, la historia jurídica de la libre competencia, hablando un poco de la teoría, en qué consiste libre competencia, cuáles han sido los principales casos, las principales normas a lo largo de los 20 años de funcionamiento del Indecopi. Entonces, sin duda alguna, estas publicaciones les deben ser de gran utilidad. Y hemos querido, sin duda alguna, tener un evento con el Poder Judicial, aprovechando la invitación del doctor Binatea, para, además de hacer la presentación que estamos haciendo, poder entregarles a ustedes estas publicaciones que, repito, deben serles de gran utilidad. Y el Indecopi, ¿no?, va a tener una serie de funciones, ¿no?, con un mandato legal obviamente bastante amplio, ¿no? Por un lado va a ser el tema de proteger y defender los derechos de los consumidores. Por otro lado, asegurar la competitividad de las empresas, protegiendo la libre y leal competencia. Conducir el sistema concursal y otorgar y proteger los derechos de la propiedad intelectual, además de lo que es toda la infraestructura nacional de la calidad. Ese es el mandato legal en base a las competencias que hemos visto anteriormente, ¿no? Y el Indecopi va a poder, como parte de esas funciones, emitir directivas de carácter general a través de su consejo directivo, supervisar y fiscalizar actividades económicas. Sé que ha estado por acá la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que sin duda alguna es parte de las acciones importantes que realiza la institución, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas que son de gran utilidad en los temas de protección al consumidor y obviamente resolver controversias. El Indecopi hoy en día, a partir del año 2012, ya está en todo el país. El año pasado hemos abierto 11 oficinas y en lo que queda del año vamos a abrir 2 más, una en la Merced y otra en Satipo. La idea es poder tener una institución que trate de llegar de la mejor manera a todo el país. Obviamente es imposible poder tener una oficina Indecopi en cada ciudad del Perú, ¿no? Son cerca de 2.000, pero tratamos de estar en las más representativas y a las que no llegamos con una oficina física. Tenemos lo que se llama el Indecopi a tu alcance, que son una serie de visitas que se realizan periódicamente de un grupo de gente de Indecopi para realizar campañas, actividades, recoger preocupaciones. Pero hoy en día, como ustedes pueden ver, el Indecopi ya se encuentra presente en todo el país. Y en la presencia del país y en la presencia de las competencias y del mandato legal, el Indecopi tiene una estructura que es, sin duda alguna, una estructura bastante compleja, ¿no? En la cabeza tiene la presidencia del consejo directivo, ¿no? Hay un consejo directivo conformado por 5 personas, presidido por mi persona, ¿no? Y por un lado tenemos en la columna derecha la parte administrativa, los órganos de asesoría, la gerencia legal, la gerencia de planificación, de presupuesto, de cooperación internacional. Vamos a tener órganos de apoyo, ¿no? La gerencia de administración y finanzas, la gerencia de tecnología, la gerencia de estudios económicos. Algunos órganos de línea, ¿no?, que permiten justamente llevar a cabo las políticas públicas que realiza el Indecopi. Vamos a tener, sobre la base de todo esto, la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual,
que está a cargo de la doctora Hurtado y que nos permite llevar a cabo labores de capacitación y de formación, tanto del personal interno como del personal externo. Nosotros nos preocupamos muchísimo en poder capacitar a nuestro personal, de realizar una serie de programas y actividades que permitan tener un personal capacitado para poder resolver la complejidad de los casos que se nos van presentando. Sin duda alguna, sabemos que hoy en día trabajar para el Estado tiene una serie de limitaciones. Nosotros tratamos de compensar esas limitaciones, entre otras cosas, con capacitaciones, con pasantías en entidades del extranjero, con cursos también en el exterior, o si no, trayendo profesores de reconocida trayectoria para que vengan a dictar charlas a nuestro personal. Tenemos, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, convenios con OMPI para una maestría en Turín. En tema de libre competencia han viajado este año 2 personas a Oxford para poder capacitarse en temas de libre competencia. Hemos tenido pasantías en la Agencia de Competencia de Estados Unidos y de Suiza. Y repito, son parte de las labores importantes de capacitación para poder tener un personal debidamente capacitado y motivado. Y en la columna de la izquierda tenemos la función más importante del INDECOPI, porque toda esta parte administrativa, su principal razón de ser es darle sustento a la parte resolutiva, es justamente la parte funcional. Y vamos a tener, por un lado, las comisiones de eliminación de barreras burocráticas, de defensa de libre competencia, de la competencia leal, de dumping, de protección al consumidor, de comisión de normalización y de fiscalización de las barreras comerciales no arancelarias, ¿no? Y la comisión de procedimientos concursales, ¿no? Justamente los 8 temas que hemos visto y sobre los cuales están las publicaciones. Y estas comisiones van a resolver en una primera instancia administrativa los casos contenciosos que se le presenten, y estos casos van a poder ser apelados a las salas del INDECOPI, ¿no? Sala de defensa de la competencia, del consumidor, concursal y de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, tenemos primera instancia las comisiones, segunda instancia las salas, y cuando no están de acuerdo, entonces llegan donde ustedes, al Poder Judicial a través del contencioso administrativo. Este año se han creado los juzgados contenciosos administrativos en temas especializados de INDECOPI. Consideramos que es algo muy importante, muy interesante y que es un avance en el tema del INDECOPI y del Poder Judicial. Entonces, esta es la estructura. Y es importante señalar que en mi caso, como presidente del Consejo, yo no tengo ninguna influencia en lo que puedan decidir estos órganos. Estos órganos son totalmente autónomos, independientes, conformados por comisiones. Las comisiones tienen un secretario técnico y tienen comisionados. Los comisionados no son a tiempo completo en la institución, sino son a tiempo parcial, solamente van a sesionar cada vez que se les cita para resolver los casos, con lo cual no tienen una dependencia laboral de la institución y, repito, tienen autonomía y libertad para resolver. Yo no puedo decirles cómo tienen que resolver, yo no me puedo meter. Claro, que cuando resuelvan me tocará a mí defender las resoluciones frente a los medios, lo cual a veces es un poco complejo, porque repito, uno no tiene ninguna influencia, pero es parte del diseño institucional, del diseño de autonomía que tiene el INDECOPI durante 20 años. 20 años que considero que en general ha funcionado bastante bien y que justamente esta actuación que vamos a ver que tiene la economía social de mercado, como lo he dicho anteriormente, el desarrollo económico del país debe una parte importante, interesante, a la existencia de instituciones como el INDECOPI, que han sido garantes para que el modelo se pueda mantener, para que se pueda desarrollar y, por lo tanto, para contribuir al crecimiento del país. Esta estructura orgánica, sin duda alguna, estructura compleja, ¿no? Reflejada principalmente en las áreas de competencia, propiedad intelectual, protección al consumidor e infraestructura de la calidad, ¿no? Esos son los ejes temáticos que mueven a la institución. Y sin duda alguna, estos ejes temáticos producen sinergias muy importantes, ¿no? Y permite evidenciar un trabajo ordenado, coordinado y coherente en temas que tienen un denominador común, que son justamente los temas económicos, los temas de desarrollo económico, de competitividad, de defensa de la competencia, de defensa de los usuarios, los consumidores. En otros casos, cuando estas competencias están separadas
las entidades tienen que en otros países que coordinar, pueden haber cruces, pueden haber contradicciones. Acá se puede tener una política única, por más de que haya independencia entre las comisiones, para fijar ciertos temas, ¿no? Inclusive algunos señalaban de que cómo era posible de que la propiedad intelectual, que en teoría para algunos es un monopolio para poder usar un producto o una creación, puede estar bajo el mismo techo que la libre competencia. Y esto es totalmente posible, porque si bien no es materia de esta charla y podría ser en un futuro, existen muchos vasos comunicantes entre lo que es propiedad intelectual y competencia, ¿no? Es más, yo diría que la propiedad intelectual, a pesar de que, repito, muchos la catalogan como un monopolio, promueve la libre competencia, ¿no? La propiedad intelectual justamente promueve la libre competencia en el sentido de que, ok, yo tengo una patente para realizar una actividad y solamente yo la puedo usar, pero como es buena en el mercado, voy a incentivar que otras empresas ingresen y traten de investigar y puedan tener un producto similar y lo puedan ofrecer al mercado. Entonces, sin duda alguna, propiedad intelectual y competencia son actividades complementarias y en estos años, repito, causan sinergias muy interesantes. ¿Y qué es lo que el Tribunal Constitucional ha mencionado o ha dicho respecto del rol del INDECOPI, ¿no? Tenemos la sentencia 3315, donde se establecen, ¿no?, los límites a la libre competencia, señalando que este concepto se encuentra adscrito al concepto más amplio de libertad económica, lo que supone tomar en cuenta las siguientes perspectivas. Por un lado, la libertad de acceso al mercado, ¿no?, por parte de los diversos agentes económicos, y por otro lado, una libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado, ¿no? Dos ejes, dos vertientes que están dentro de la libre competencia. Por otro lado, también se estableció que la libre competencia aparece como una libertad que en principio, ¿no?, ilimitada, pero que se deben establecer criterios de limitación que no alteren las reglas del mercado, sino que corrijan prácticas y o conductas que vulneren la libre y leal competencia del mercado. Ahí justamente va a venir el rol que le corresponde a INDECOPI a través de la Comisión de Libre Competencia, ¿no? De esa manera, consideramos que el tribunal realiza una interpretación a la libre empresa sin perder de vista que este modelo de la economía social de mercado no solo busca, por un lado, eficiencia económica, sino que también tiene que buscar una componente social. Y es ahí lo que viene a darse el equilibrio y la actuación del INDECOPI a través de libre competencia, a través de protección al consumidor. Por otro lado, también esta sentencia analiza cómo interactúan las empresas con los derechos de los consumidores, señalando que estos problemas vinculados a la defensa de los derechos constitucionales de la naturaleza económica deben ser enfocados desde un punto de vista de las empresas, pero sin perder de vista finalmente que estas prácticas van a tener un impacto en los intereses de los consumidores y los usuarios. Es decir, otra vez trata de establecer la necesidad de buscar un equilibrio en estas actuaciones, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver, ¿no?, en esta sentencia que ha sido claro, consideramos el tribunal, en interpretar que la libertad de empresa busca, como se ha señalado, la eficiencia económica, pero, ¿no?, sin dejar de lado el bienestar general de los ciudadanos, ¿no? Y ahí justamente hablamos ya de los consumidores, de los usuarios, que son finalmente los que se van a beneficiar o perjudicar de las acciones de los agentes económicos o si no hay una actuación adecuada por parte de la institución que corresponde, ¿no? Y de esa manera, con estas interpretaciones y varias otras sentencias, se ha reconocido la importancia que tiene la labor del INDECOPI en la promoción y defensa de la libertad y de la competencia, en la protección al consumidor, de los derechos intelectuales, porque justamente es la que va a lograr ese equilibrio, la que va a lograr esa aplicación práctica de poder tener una interpretación de la economía social de mercado en el día a día. Y esta importancia del INDECOPI en la economía social de mercado, sin duda alguna, lo podemos ver, ¿no?, tomando en cuenta algunas reflexiones,
¿no? En primer lugar, que la economía social de mercado es un sistema económico que promueve la libre competencia, pero busca también asegurar el bienestar de los ciudadanos. Ese equilibrio que está establecido en la Constitución debe ser dado a través de la autoridad administrativa, a través de las funciones que tiene el INDECOPI, ¿no? Hemos conocido lo que dice el régimen económico, hemos conocido lo que establecen las funciones del INDECOPI y hemos visto también lo que el Tribunal Constitucional, ¿no?, nos dice respecto de la interpretación del régimen económico constitucional y el rol que le corresponde al INDECOPI. Por lo tanto, tal vez la mejor manera de poder entender estas funciones, ¿no?, y este esquema justamente está dado porque el INDECOPI es, por un lado, facilita la apertura de nuevos negocios, va a darle un valor al crédito a través del tema concursal, va a promover la libre y leal competencia, va a ser un protector de la propiedad intelectual, va a defender a los consumidores y va a tener mecanismos de defensa comercial, con lo cual vamos a poder lograr una competitividad por parte del país que debe lograr una innovación, y esta innovación nos debe dar competitividad como el país. Y ahí justamente está el aporte y el aporte del INDECOPI para el desarrollo económico del país, ¿no? La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas va a estar vinculado directamente a lo que establece el artículo 59 de la Constitución. La Comisión de Procedimientos Concursales está directamente vinculado también a este artículo, ¿no?, justamente cuando se habla de garantizar y promover que ingresen al mercado diversas empresas, y para que puedan ingresar y puedan tener un mecanismo con incentivo, también deben estar claros los mecanismos de salida, ordenada, pagando los créditos, respetando los derechos. Para ello está el procedimiento concursal. El tema de la libre competencia va a estar claramente establecido en el artículo 61, tiene ahí un reflejo directo, ¿no? El tema de la competencia desleal va a estar en el 61, también en el segundo párrafo del artículo 60, como mencioné anteriormente, ¿no? El tema de los derechos de autores, invenciones y nuevas tecnologías va a estar contenido en lo que es el artículo 2, principalmente en el numeral octavo, donde se habla del respeto a las obras y a las creaciones de las personas, ¿no? Y en el tema del consumidor va a estar vinculado directamente a lo que establece el artículo 65, ¿no?, que señala expresamente que el Estado tiene la obligación de defender los intereses de los consumidores y usuarios, ¿no? Y para ello justamente está el INDECOPI. La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios va a estar vinculada directamente a lo establecido en el artículo 63. Y de esa manera, ¿no?, vemos un reflejo entre las funciones del INDECOPI, lo establecido en la Constitución y lo que el Tribunal Constitucional ha desempeñado. ¿Y cómo se ha desarrollado la economía a lo largo de estos 20 años de existencia del INDECOPI en base a estas funciones, ¿no? Para ello es interesante ver algunas cifras, ¿no? Y estas cifras, sin duda alguna, nos presentan una evolución positiva por parte de la economía. Tenemos por un lado el Producto Bruto Interno per cápita, cómo se ha desarrollado a lo largo de las diferentes décadas, ¿no? El 81 al 90 fue negativo, ¿no? En 91 al 2000 tuvo un alce, y en 2001 a 2010 en promedio 4,4, pero ahora estamos creciendo el país arriba de los 5 puntos. Entonces hay un desarrollo económico que no solamente se puede lograr porque la economía marcha bien, sino porque hay una estructura jurídica que ampara este desarrollo económico. El marco constitucional es el punto de partida, pero instituciones que desarrollan todas las funciones que hemos visto como INDECOPI, sin duda alguna contribuye a este crecimiento. Y este crecimiento, sin duda alguna, tiene una relación directa con la disminución de la tasa de pobreza, que como ustedes ven, también ha ido disminuyendo sustancialmente en el país, bajando a niveles bastante interesantes. Obviamente todavía queda mucho por hacer, pero sin duda alguna el PBI tiene un reflejo en la disminución de la tasa de pobreza, y este desarrollo económico, repito, no se puede lograr si no hay un marco institucional y jurídico adecuado como el que hemos visto. Tenemos también un crecimiento en el empleo urbano, ¿no? Miren cómo ciudades como Piura, Ica, Trujillo han aumentado en el tema del empleo urbano, quedando Lima más o menos a la mitad,
Entonces, mayor empleo quiere decir que hay un mayor desarrollo económico. Y este gráfico refleja lo anterior, al mayor trabajo, mayor consumo. Y, por ejemplo, cómo ha crecido la venta de vehículos nuevos, ¿no? Y la importación de bienes de consumo diario. Sin duda alguna, ha crecido en forma sustancial en los últimos años. Sin duda alguna, este crecimiento también necesita de instituciones que protejan a todos estos consumidores que ahora entran al mercado. Antes, en provincia casi no habían centros comerciales. Hoy en día encontramos 2, 3 centros comerciales en las principales ciudades. Entonces, hay un crecimiento económico muy importante que se refleja justamente en las funciones que tiene Indecopi y porque estos consumidores van a verse confiados y seguros de poder entrar al mercado porque saben que van a tener instituciones, que va a tener un Estado que los va a proteger. Y esto es un gráfico muy interesante. Por un lado, tenemos en el 2001 casi lo que unos llaman un Estado vacío, un país vacío. Para el 2011 tener un Estado lleno. Centros comerciales, tiendas, que antes solamente estaban casi concentradas en Lima, hoy en día las tenemos en todo el país. Entonces ha habido sin duda alguna un cambio sustancial en estos años y esto, repito, es producto de un diseño institucional y jurídico que permite dar garantía. Nadie va a abrir un mercado, nadie va a abrir un negocio con inversión importante que ello significa si no tiene las garantías jurídicas para hacerlo. Y creo que instituciones como el Indecopi contribuyen a ello, ¿no? Y esto, lo que hemos visto del crecimiento del país, tiene un reflejo directamente con el crecimiento en la demanda de los servicios del Indecopi. Cómo ha crecido la demanda de protección al consumidor, ¿no? 2011, 2012 hay un crecimiento importante, que repito, simplemente es un reflejo, como especie de un espejo con lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Van creciendo las denuncias de parte, va creciendo el Producto Bruto Interno, por lo tanto hay una mayor actividad por parte de la institución. Y esto es de los otros servicios, ya no solo del consumidor, sino de todos los servicios. También hay un crecimiento, porque todos los demás servicios, todas las demás actividades del Indecopi, como hemos señalado, están directamente vinculadas a las actividades económicas que se dan en el país, ¿no? Por ello, ¿no? Es importante tener esta reflexión sobre la base de las ideas mencionadas, ¿no? Que sin duda alguna el crecimiento del país se da porque contiene un marco jurídico y legal e instituciones como el Indecopi que hacen respetar las reglas económicas, ¿no? Hacen respetar las reglas económicas que van a ser posible esta evolución, este desarrollo económico que hemos visto. Y sin duda alguna, para ello tenemos sin duda alguna el esquema de promover una sólida competencia, ¿no? Justamente para estudiar, para eliminar las barreras burocráticas, para ver el impacto de estas barreras, para promover la libre competencia, para ver de que los actores que entran en el mercado saben que tienen reglas que se van a cumplir, saben que tienen reglas que no van a ser vulneradas, que no van a tener abusos por parte de las empresas más grandes, o mejor dicho, puede ser que sí los tengan, pero van a tener instituciones que pueden y deben intervenir y de esa manera hacer cumplir lo que está establecido en la norma, ¿no? Por lo expuesto, creo que ha quedado claro la actuación fundamental que tiene el Indecopi para el funcionamiento de la economía social de mercado que está establecido, desarrollado y definido en la Constitución. Y el Indecopi se trata de mantener como un órgano técnico independiente que lleva a cabo sus labores de una manera objetiva, ¿no? Y en ese sentido siempre está digamos, dispuesto a poder contribuir de diferentes formas a que esto se pueda seguir manteniendo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que le quería presentar en forma general sobre el rol de Indecopi. Espero que les haya parecido interesante y que les haya quedado claro y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Ha estado bien clara la exposición. Bueno, ahí atrás creo que hay una pregunta. Araceli, por favor. Atrás alguien quiere hacer una pregunta.
el doctor que has puesto, buenas noches. Tenía una duda, quería ver si era la vía por el Indecopi. Yo hice un reclamo a Telefónica por unos mensajes frecuentes que me han estado mandando y por el solo hecho de haberlos leído me han hecho un descuento. Hice mi reclamo y de un tiempo a esta parte había observado que me estaban haciendo varios descuentos y yo cargaba mi celular frecuentemente y me pude percatar que me quedaba siempre poco saldo. Bueno, hasta que por fin hice este reclamo y ya fue evidente porque yo recién había cargado y ya me habían descontado un sol 60. Entonces, después de esperar tanto, entró el reclamo y me dijo que sí lo habían consignado y que me iban a hacer la devolución del sol 60. Entonces le dije que cuál era el motivo de que me hagan ese descuento sobre mensajes que yo nunca los he solicitado. Y todavía la señorita me dijo que por qué lo había leído, que por qué lo había leído, que tenía que eliminarlos. O sea que por el hecho de que lo he leído sin que lo haya solicitado, ustedes se van a atribuir el derecho de descontarme. Le dije, ¿sobre qué base está haciendo usted eso? Yo lo voy a denunciar, le dije. Y no solo se trata de mí, le dije. Y le dije de los otros descuentos que había empezado a observar. A consecuencia de eso, me devolvieron el sol 60 más 10 soles. Entonces, definitivamente mi pregunta no va por los montos ni por mi persona, sino por los miles de usuarios que no tienen esta observación o no se habrán percatado, y no se trata de mí, se trata de miles de usuarios. Y bueno, sobre un monstruo que es Telefónica, definitivamente, pero yo le increpé a la señorita y le dije de que yo le dije, pero ¿por qué ustedes hacen eso? Es que así está nuestro sistema. Ah, ya, o sea, el sistema está programado de tal forma que ustedes pueden hacer este descuento así nomás porque uno lo leyó. Me dijo que sí. Bueno, señorita, entonces creo que su sistema está mal, le dije, porque ¿cómo es posible que ustedes hagan eso? Entonces yo estaba más o menos preparando una denuncia en ese sentido, no solo con mi nombre, sino con los miles de usuarios que supongo que acá estarán sorprendidos, porque eso es real. Están las grabaciones, porque ellos graban todas las conversaciones que uno tiene con las diferentes personas que atienden. Y eso es un poco mi duda. Quisiera ver si es viable, no lo es, porque me parece totalmente injusto ese tratamiento que se está dando. Listo, muchas gracias. A ver, va a responder nuestro expositor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es totalmente viable el reclamo que usted quiere presentar, es un reclamo sobre el tema tarifario de Telefónica, y el tema tarifario de los servicios de telecomunicación corresponde ser vistos por OCIPTEL. OCIPTEL es el organismo regulador de las telecomunicaciones, y en el tema de los reclamos por el servicio de telefonía, más aún los vinculados al tema tarifario, corresponde realizarlos frente a OCIPTEL. Así que la denuncia que usted está preparando, que me parece muy bien, hay que reclamar, sin duda alguna, debe ser canalizada ante el OCIPTEL. Así como en el caso de los servicios de luz, deben ser canalizados ante OCINERMIN, y los servicios de agua y saneamiento ante SUNAS. Son regulación de servicios públicos frente a los cuales hay organismos sectoriales encargados de resolverlos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras alguien se anima, yo quiero hacerle un comentario y una denuncia, que aprovechar que está el presidente. Y el gerente legal también está por ahí. Ya, bueno, ¿cuál es el tema? Que quisiera saber así brevemente nada más, cómo va el accionar de Indecopi, la fiscalización respecto a las líneas aéreas. Por ejemplo, en el Código Consumidor está el tema del endoso de los pasajes. Yo recién acabo de tener una experiencia que no he hecho mucho reclamo, no he hecho mucho lío porque estaba apurado. Pero bueno, y otra cosa, que ya lo comenté la semana pasada, antepasada acá, en el aeropuerto, yo viajaba y quería cambiar un billete de dólares.
Bueno, y total, en el aeropuerto, en el lado nacional hay 2 o 3 agencias de cambio, dos están uno junto al otro, y me dan un precio. Ese precio era exactamente el mismo de las dos. Bueno, yo como el precio, como era 20 puntos menos, o más de 20 puntos menos de lo que fija el mercado, tanto el oficial como el paralelo. Camino, me doy el trabajo de ir hasta la parte internacional, dentro pues, igual, y el mismo precio, exactamente el mismo. Y en la parte internacional hay 2 o 3 agencias de cambio. Sigo yo obstinado, me subo al segundo piso, y total en el segundo piso, por el lado de los embarques nacionales, está un banco, que es el Interbank. Y me di con la desagradable sorpresa que en ese banco exactamente el mismo tipo de cambio que las agencias de cambio. ¿Cuál es mi apreciación personal? Bueno, y mi sentimiento personal, ¿no? Eso no es libre mercado, porque en el mercado paralelo y el mercado oficial estaba mucho más alto que eso. Por lo tanto, y todos tienen el mismo precio, por lo tanto yo considero que todos ellos se han puesto de acuerdo, hay una concertación, será mínima, pero concertación al fin para aprovechar la posición que ellos tienen, porque qué persona, qué turista o quién está de viaje que llega a un país no cambia pues en el mismo aeropuerto. Y quisiera saber a ver qué acción se podría tomar respecto a esto, ¿no? Yo personalmente no puedo hacer la denuncia, pues porque ese tema se puede judicializar, pero Indecopi de oficio lo podría hacer. Bueno, sí lo podría denunciar, y si llega a su sala, se abstiene, no hay ningún problema, se inhibe, por favor. Hay los mecanismos en el proceso para ello. Bueno, respecto de la primera consulta, hay una supervisión y fiscalización bastante fuerte, sobre todo este año, sobre líneas aéreas. Se han sancionado a varias líneas aéreas y se han hecho públicas las sanciones por no permitir el endoso de pasajes, por el tema de la sobreventa de pasajes o por tratos inadecuados al momento del embarque. Sí hay una actividad muy en la parte de fiscalización sobre el tema de líneas aéreas y tengo entendido que próximamente van a salir nuevos casos y nuevas sanciones. Pero el Indecopi no solamente se preocupa de sancionar, eso creo que es importante. También nos estamos preocupando mucho en poder reunirnos con los grupos, con los gremios bancarios, con los gremios de las líneas aéreas, para mostrarles todos los errores, todas las infracciones que están cometiendo para que las puedan corregir. Porque nosotros consideramos que la institución debe ser proactiva y que el mejor reclamo es el reclamo que no tenemos necesidad de presentar. A eso es a lo que apuntamos, tener menos reclamos y sobre la base de que las empresas están atendiendo mejor a los consumidores. Sin duda alguna, una parte importante es la sanción que demuestre que es una medida disuasiva, pero sí estamos enfocados en el tema de líneas aéreas. Respecto de la segunda consulta, el tema de la libertad o del libre cambio, ahí tenemos un pequeño problema, tal vez pueda ser ampliado por el doctor Espinosa, y es respecto al tema del contrato de concesión y quién administra esa área, ¿no? Porque eso está dado por un contrato de concesión a Lima Airport Partners, que tiene ciertas limitaciones para establecer más tiendas, un espacio limitado. Entonces, eso habría que ver hasta qué punto puede entrar dentro de las competencias de Indecopi, si tiene que entrar o si entran para regular el tema del contrato de concesión, es decir, es un tema un poco complejo. No sé si Jesús quisiera ampliar algo. Sí, sin duda es preocupación del Indecopi cualquier acuerdo o práctica entre las empresas que pueda llevar a una coincidencia, ¿no? La sola coincidencia no es necesariamente determinante que se produzca una práctica anticompetitiva, porque las empresas siempre miran al costado, al competidor, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que cuando el Indecopi investiga los casos, trata de recabar o necesita acceder a correspondencia comercial, a las actas, necesita también ver las coincidencias en el tiempo. Ya vamos a verlo luego con ocasión de la presentación, cuando la comisión interviene,
elabora una serie de estadísticas de base de datos que le permiten ver el comportamiento en el tiempo de las empresas. Si ese comportamiento se ha prolongado indefinidamente, o sea, podría ser una coincidencia que me lleve a una hipótesis de que se han puesto de acuerdo, ¿no? Son parte es parte del análisis que la Comisión realiza con ocasión del desarrollo de sus competencias. Pero vamos a entrar más en detalle cuando me toque mi turno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están aprovechándolo la mesa de su posición de dominio para hacer más preguntas. Mientras animan aquí en la sala, quería hacer un comentario y al final una pregunta muy breve. En realidad, felicitar al doctor Tassano por la brillante presentación de las funciones del Indecopi. En realidad, si el Indecopi no existiera, pues habría que crearlo, ¿no? Porque la presencia de la institución dentro de lo que es el funcionamiento de la economía de mercado hoy en día resulta imprescindible. Y dentro de lo que se ha llamado el derecho ordenador del mercado, ¿no? La mayoría de las materias que aplica, de las leyes que aplica el Indecopi son leyes inclusive de desarrollo constitucional, como lo ha presentado el doctor Tassano. Y además, hoy en día Indecopi, por estar integrado tanto en primera instancia como en segunda instancia por órganos colegiados, aplica inclusive control difuso, ¿no? Pero además, no solamente la aplicación es relacionada con leyes de desarrollo constitucional, la mayoría de ellas, sino además por normas supranacionales que aplica inclusive directamente, ¿no? Como las decisiones andinas en materia de propiedad industrial, la derecho de autor y otras normas, inclusive tratados internacionales. Porque a veces se cree que cambiando las normas puede el Congreso, ¿no? Cambiar un poco el rumbo de lo que se viene aplicando. Mi pregunta es un poco si piensa que Indecopi debería pasar un escalón mayor y ser un organismo con autonomía constitucional. Bueno, la respuesta frente a lo que preguntó el doctor Urateche es muy fácil, muy simple. Sí, sin duda alguna, ¿no? Creo que el Indecopi cumple un rol en la economía, como bien se ha señalado, como bien se ha visto palpable en estos 20 años, y deberíamos pensar en ese esquema, que le dé una mayor fuerza institucional, sin duda alguna. Ya. ¿Hay una pregunta por acá adelante? Buenas noches ante todo. Bueno, mi consulta es en los casos en los que se da cuando los reclamos vienen de los usuarios, Indecopi siempre acciona de ellos frente a las empresas que de alguna manera afecta, ¿no? Pero siempre he visto que Indecopi siempre pone multas o sanciones a estas empresas, pero digo, son defensores de los usuarios, pero sin embargo las multas siempre son frente a las empresas, pero ¿dónde queda después el usuario que se ve afectado o dañado de alguna manera por este abuso, ¿no? Si hay algún reparo o el usuario está bien, porque vi un caso donde Indecopi le puso una multa de 180.000 soles a Telefónica por no poner a 2 usuarios en sus páginas blancas. Pero en la resolución, en todo lo que revisé, simplemente se hablaba sobre la multa que se le imponía a Telefónica de los 180.000 soles, pero respecto a los usuarios no había ningún pronunciamiento. Sí, bueno, Indecopi pone multas. En primer lugar, la multa busca tener un efecto disuasivo para que la afectación que se le dio a ese consumidor no se repita con otros consumidores y pueda sacar de la práctica del mercado esa conducta. Ese es un efecto. Indecopi no puede fijar una indemnización, no solamente lo pueden hacer ustedes, que son el Poder Judicial, ahí tenemos una limitación constitucional, pero lo que sí el Indecopi sí emite y sí establece son medidas correctivas, ¿no? Y las medidas correctivas justamente tratan de darle alguna especie de, llamémoslo así, aunque probablemente no sea el término más adecuado, de compensación al consumidor, ¿no? De poder resarcirlo de alguna manera, sin llegar a ser una medida indemnizatoria. Muchos inclusive han cuestionado, yo no estoy de acuerdo con ello, la posibilidad de que dictar medidas correctivas porque dicen no, que eso es una medida indemnizatoria encubierta. Pero no, es parte de la potestad administrativa, se ejerce en base a una función administrativa, son medidas correctivas que atienden muchas veces el pedido del consumidor para
poder cumplir a cabalidad con la expectativa que ha tenido la persona al momento de presentar el reclamo. Y en el caso, por ejemplo, de los reclamos presentados por las asociaciones de consumidores que tienen convenio con el Indecopi les puede dar a las asociaciones de consumidores hasta el 50% de la multa que se impone a la empresa, al proveedor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez para complementar, Sí. señor presidente, es que, como sabemos, Indecopi también fomenta las conciliaciones y cuando las partes concilian ante el Indecopi se levanta un acta y muchas veces la conciliación es resarcir económicamente al afectado y si la empresa no cumple con el acuerdo conciliatorio, ahí Indecopi puede imponer sanciones hasta que se cumpla con lo acordado. Así es, el servicio de atención al ciudadano es la primera puerta que tienen las personas cuando acuden al Indecopi. Es un servicio gratuito y lo que se busca es promover la conciliación. Cuando una persona lleva su caso al Indecopi, lo primero que hace es se cita al proveedor denunciado y se trata que se pueda lograr un acuerdo. Hay el incentivo de que si no hay un acuerdo, pero el hecho de que la empresa haya acudido a la audiencia de conciliación, eso puede ser tomado como un atenuante en el caso que se llegue a poner una sanción. Pero hay un número muy elevado, aproximadamente entre 70 y 80% de casos que llegan al servicio de atención al ciudadano que se resuelven a través de la conciliación. Y ahí en muchos casos en el acta se establece lo que ha señalado el doctor Ugarteche. Bueno, si ya no hay más preguntas, muchísimas gracias por escucharme. Los dejo con la ponencia del doctor Tirado y del doctor Espinosa. Repito, espero que las publicaciones les sean de gran utilidad. Tratan de ser un pequeño aporte en el conocimiento de las materias a cargo de la institución y un aporte al tema de las políticas públicas y de los temas que desarrolla el Indecopi. Bueno, el doctor Tassano ya debe retirarse porque tiene otras actividades académicas y de su cargo, así que por favor, ha sido una brillante exposición, un interesante tema, una gran presentación, por favor un aplauso fuerte. Y lo comprometemos a que regrese nuevamente a nuestro programa.